Gracias por estar participando en esta primera semana del acompañamiento oncológico. Yo soy María Mercedes Bedoya, psicóloga especializada en psicooncología, y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema sobre cómo se puede vivir el cáncer sanamente. Recuerda que la historia que te dices a ti mismo termina convirtiéndose en tu propia realidad. Empecemos. Para iniciar, quiero dar a conocer esta primera pregunta. ¿Se puede vivir el cáncer sanamente? A pesar de que sea un proceso doloroso el cáncer, de que sea un proceso desgastante y de mucha incertidumbre, toda persona diagnosticada, su familia, cuidadores, pueden vivirlo de una forma sana. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo vivir el cáncer sanamente? A continuación, dentro del transcurso de esta conversación que estaremos compartiendo, les daré algunas estrategias, razones y el por qué el desarrollar una visión positiva y sana frente al proceso oncológico es tan beneficioso. Cuando hablamos de alguna enfermedad progresiva o curativa como lo es el cáncer, es inevitable acudir a factores como familia, trabajo, entorno social, que se ven afectados y alterados por dicha situación. Es así como los invito a que ustedes se pregunten cómo quieren vivir el cáncer. ¿Por qué? Porque esta primera pregunta es la que va a marcar el punto de partida de cómo se van a empezar a movilizar los recursos internos y de la familia o del entorno en el que la persona diagnosticada convive y los estilos de afrontamiento que se utilizarán también a lo largo del proceso de tratamiento o de la enfermedad como tal. Para hablar de si el cáncer se puede vivir sanamente, hay dos factores que hay que abordar. Uno es la comunicación y el otro son las emociones. ¿Qué es la comunicación? Ante todo proceso de comunicar, siempre debe haber alguien que funciona como un emisor, otro que funciona como un receptor, es decir, quien recibe eso que yo estoy diciendo y el mensaje puntual de lo que yo quiero transmitir. Ahora, la comunicación dentro de un diagnóstico de cáncer se puede decir que produce modificaciones en los roles de cada sujeto que está dentro de la familia. También se ha identificado que se generan problemas al interior de la comunicación interna y a su vez se altera todo el sistema de vida habitual del paciente y del entorno en el que se está manejando esta persona. Es por esto que estas razones han llevado en algunos casos a que se hable de la conspiración del silencio. ¿Qué es la conspiración del silencio? Es un acuerdo que yo implícitamente o explícitamente he planteado para poder ocultar una información que es real. ¿Qué es lo que pasó con esta conspiración del silencio? Muchas veces, o en la anterioridad y en algunos casos en la actualidad, se cree que el poder ocultarle la verdad al paciente, al enfermo, lo que se va a conseguir es que se evite el sufrimiento, se evite la alteración familiar, se proteja a ese ser querido y se pueda mantener una serenidad y una calma durante lo que está pasando. Esa es la expectativa que muchos hemos creído y muchos pacientes y familias consideran que es importante no decirle a su paciente o a su ser querido qué es lo que está pasando. Pero ¿cuál es la realidad frente a esta situación? Es que mantener una conspiración del silencio lo que va a generar sí o sí son rupturas en las relaciones y en los vínculos. Y adicional va a generar un peso al proceso médico que ya de por sí viene cargado de muchas incertidumbres, de muchos miedos y de muchas preguntas. Entonces, ante esta situación, lo que vamos a hacer con el uso de la conspiración del silencio es deteriorar esa relación que yo ya he generado con ese paciente, con ese familiar o con ese allegado. Y lo que sí va a hacer es que mi proceso
como familia cuidador o incluso como paciente se vuelva cada vez más caótico. Ahora, cuando hablábamos que la conspiración del silencio es un acuerdo implícito o explícito, suceden dos cosas. Puede que el mismo paciente sea quien decida voluntariamente no decirle a su familia o a su entorno. Y dos, puede que sea la familia la que conozca la condición real del paciente y decida no decirle absolutamente a nada a él. ¿Qué es lo que pasa? Que el derecho de saber o de conocer su situación está para el paciente y está para su familia. Y por eso es importante o es un deber de nosotros, en este caso, como profesionales de la salud, buscar que esta información sea lo más clara y transparente para paciente y familia y cuidador. Ahora, muchas veces, así como es importante no ocultarle al paciente o a su familia qué es lo que está pasando, porque además necesita saber qué es lo que está ocurriendo con su organismo, hay 3 razones fundamentales por las que sí es importante mantener esa conspiración del silencio o reservarse el derecho a informar completamente. Y uno es que el paciente puntualmente rechaza y manifiesta abierta y voluntariamente al personal de salud que no se informe a ningún familiar o a ningún acudiente o a ningún allegado su estado real de salud. Ante eso, nosotros pues como profesionales no podemos, digamos, que quebrantar ese deseo del paciente. 2, cuando el paciente tiene antecedentes psiquiátricos graves, especialmente cuando ha tenido episodios o trastornos de depresión y de ansiedad muy fuertes, se considera o se aconseja que el manejo de la información sea completamente dosificado para que el paciente de cierta manera, digamos que pueda tener un manejo adecuado de esa información que puede recibir o que definitivamente no se le va a decir por su condición de salud. Y tercero, cuando ya en anteriores situaciones, en diferentes problemáticas que haya tenido el paciente o la familia, hay reacciones desadaptativas que haya tenido. Entonces, por ejemplo, si una persona ante una situación de estrés tiende a tomarlo de forma impulsiva y toma una acción que violente contra su integridad o su calidad de vida, pues ahí necesariamente la conspiración del silencio no se tendría que mantener. No en vano, en la comunicación de cara al proceso oncológico es importante tener en cuenta características físicas, psicológicas y sociales al momento de informar. Y ciertas características es importante tener en cuenta. 1, la edad del paciente o de la persona que va a recibir la información. 2, el sistema de creencias, el nivel académico y sociocultural. No porque si la persona no tiene una condición académica alta, no es que no pueda recibirlo. No, lo que pasa es que dependiendo de la formación académica y del entorno sociocultural, asimismo va a entender y a movilizar sus recursos para el afrontamiento de dicha información que está recibiendo. Otras características que se deben tener en cuenta son los valores y actitudes ante la muerte, experiencias previas con la muerte. ¿Por qué? Porque hay pacientes que asocian inmediatamente que el cáncer es sinónimo de muerte y hay que entender como profesionales qué significa para esa persona la posibilidad o el riesgo de que eventualmente pueda fallecer a nombre de esta enfermedad. Otra de las características a tener en cuenta, como ya lo decía, era el sistema de creencias religioso, porque pues también dependiendo de su sistema, hay cosas que se permiten y cosas que no son permitidas dentro de su religiosidad. Otro tema es el grado en que se desea ser informado. En este punto es importante hablar
de unos perfiles que se ven mucho en las consultas, y es el perfil del paciente que quiere evitar y negar por completo su condición y su situación actual, y la otra son los pacientes que todo lo quieren controlar, todo lo quieren saber, que se les está diciendo algo y ya están previendo 3, 4 soluciones más en caso de que tenga que llegar a utilizarlo. Eso por ese lado. Otra de las características es enfermedades previas y el tipo de afrontamiento que utiliza ante las mismas situaciones. Eso también nos va a hablar de cómo la persona es receptiva o resistente a iniciar un proceso como tal de afrontamiento. Hay que tener en cuenta también la personalidad previa de esta persona a la que yo le voy a informar. Si es una persona muy ansiosa, pues voy a tener que saber o tener unas estrategias para el manejo de esa comunicación. Si es una persona más bien tranquila, que todo lo escucha, que es más bien receptiva, pues digamos que el manejo de la información que yo le voy a dar también es completamente diferente. Otro punto a tener en cuenta es el entorno y el apoyo familiar y social que tiene la persona, la relación médico-paciente y equipo sanitario es fundamental, y por último las características de la información, es decir, en temas de pronóstico y en temas de estadio. ¿Por qué? Porque todas estas características físicas, psicológicas y sociales va a poner en contexto tanto al paciente como a su familia o al cuidador, y les va a ir dando las pautas de cómo pueden ir afrontando paso a paso este proceso oncológico desde el acompañamiento desde una forma responsable y sana. ¿Vale? Ahora, recuerda que la forma en que cómo se comunica puede afectar la comprensión de la información, en la satisfacción con el cuidado médico y en el grado de esperanza y ajuste psicológico que yo como paciente voy a tener frente a mi proceso y que yo como familiar o cuidador también voy a desarrollar dentro de mi propio proceso. Ahora, hago aquí un paréntesis y es, para mí desde psicooncología, el paciente no solamente es el afectado. Hay también unos segundos pacientes y esos son las familias y los cuidadores. ¿Por qué? Porque ellos también empiezan a vivir el proceso de la enfermedad, no desde lo físico, pero sí desde lo emocional. Entonces ahí este cúmulo de paciente, familia y cuidador hay que abordarlos dentro de todo el acompañamiento para no dejarlos solos y poder ser ese soporte que llegue a contener las diferentes crisis que se puedan presentar. Ahora, básicamente, cuando hablamos de un diagnóstico oncológico, lo que se busca es que haya una mejor comunicación, una comunicación que sea constante, una comunicación que sea clara, una comunicación donde la persona como tal, esto que está transmitiendo y que está recibiendo, pueda poner en contexto estructural a los que están recibiendo la información de qué es lo que se viene, para dónde van. ¿Listo? Ahora bien, siempre como profesionales nosotros de la salud o como ustedes, familia o cuidadores que estén acompañando a un paciente, es importante mantener la ética, mantener la información que sea muy cierta, muy veraz, y mantener siempre la figura esperanzadora. Nosotros, seamos profesionales o personal que estamos ayudando en el cuidado, no tenemos la potestad de romperle o robarle a ese paciente su única capacidad o su única esperanza para poder vivir su proceso. Así nosotros sepamos que la condición de salud está muy complicada, está muy comprometida, nosotros debemos mantenerle esa esperanza a esa familia y a ese paciente para que eso siga siendo su motor y que pueda continuar con su proceso de vida, de adherencia al tratamiento y de adaptación a los cambios que constantemente va a estar presentando. También es importante, dentro de las características de la información, asegurarnos que la información sea congruente, es decir, que lo que yo como profesional estoy diciendo sea lo mismo que la familia, el paciente, el cuidador
ha recibido y ha transmitido también. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que se cae en el juego del teléfono roto. Entonces, yo lo transmito de una forma, la persona que lo recibe de una forma diferente y al final hay una ruptura en esa relación. Ahí es donde se empiezan a deteriorar esos principios que nos van a ayudar a evitar colapsar emocionalmente dentro del proceso de acompañamiento oncológico. Es por eso que a mayor comunicación, menor riesgo de claudicación. Cuando yo hablo de claudicación, hago referencia a esa sobrecarga emocional que yo he venido teniendo frente al proceso que estoy viviendo. Entonces, tengo una sobrecarga, me siento completamente agobiada, abatida, y cómo la voy a manifestar es a través de crisis emocionales. Crisis emocionales que se pueden representar con el llanto, con ansiedad, con depresión, con sentimientos de minusvalía, con sentimientos de pérdidas de sentido de vida o de proyecto de vida. Entonces, al empezar uno como personal que está afectado desde la claudicación, lo que voy a hacer es terminar convirtiendo en un peso adicional el propio proceso que ya se viene viviendo a nivel familiar. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, y si de casualidad dentro de la situación que tú estás viviendo, estás viendo que hay un desgaste, que ya el agotamiento físico y emocional está muy presente, es hora de empezar a trabajar en recursos para empezar a minimizar ese impacto y que podamos empezar a descargar, como a vaciar ese bote para poder empezar a trabajar o recibir o tener las manos libres para poder manejar otras situaciones que se van presentando. Normalmente, ¿cuáles son los factores que intervienen para una claudicación? Uno, el tipo de familia, que debe ser o familia nuclear o familia extensa. Cuando yo solamente cuento con una familia nuclear, por ejemplo, es la mamá de 70 años que tiene cáncer y solamente tiene un hijo porque es separada, fíjense que este entorno de familia es bastante restringido, lo que va a hacer que el papel del cuidador, que podría llegar a ser el hijo, va a recaer toda la atención y toda la atención para el manejo como tal del proceso oncológico, no solamente de su paciente, de su mamá, sino también del proceso de asimilación y aceptación y adaptación que él como cuidador esté viviendo. ¿Listo? Entonces, el ser una familia nuclear muy chiquita restringe, digamos, la posibilidad de poder repartir roles y tareas dentro del entorno. Y el otro, que es la familia extensa, a diferencia de la familia nuclear, pues tengo la posibilidad de contar con otras personas, con otros familiares, con otras formas de poder generar otros roles, otras tareas, y eso va a permitir que si yo soy la cuidadora principal, tenga más recursos para poder movilizarme. ¿Sí? Cuando yo soy solamente única en el manejo del acompañamiento, mis procesos de liberar o de soltar estas tensiones van a ser cada vez más reducidas. Y otro de los factores que intervienen muchísimo en la claudicación familiar es el lugar de residencia, que se divide entre rural y urbano. En el rural, ¿qué es lo que pasa o cuáles son las ventajas? Primero, que puede que la familiaridad o la cercanía con sus vecinos sea mucho más amplia, pero lo que va a dificultar es el traslado, es el desplazamiento en caso de que la persona llegara a necesitar algo de urgencia. ¿Sí? Por el contrario, en el tema urbano, si bien yo puedo tener facilidad en el acceso médico, puedo ir a una clínica, puedo ir a un tema de urgencias rápido porque me queda dentro del sector, lo que voy a contar posiblemente es que esa familiaridad o esa vecindad no va a estar tan receptiva al proceso que yo estoy viviendo. Por ejemplo, acá en Bogotá solemos vivir en edificios, en torres de apartamentos. Difícilmente uno se ve con el vecino de al frente o el vecino de al lado.
Entonces, cuando yo estoy en un proceso, supongamos que yo estoy viviendo el proceso de cáncer en mi casa, y si no conozco a mi entorno, pues difícilmente yo voy a llegar a golpearle en la puerta, a decirle que me ayude, porque pues posiblemente no vamos a coincidir en tiempos o en espacios. Entonces, digamos que estos son dos de los factores más importantes y más relevantes que entran a jugar en la afectación o en el beneficio para el manejo de la claudicación. Ahora, hay unos tipos de claudicación que se deben conocer. Hay una claudicación precoz que es normalmente generada porque la información que se produce genera un gran impacto dando lugar a una respuesta negativa. Es lo que normalmente me dicen, tengo cáncer, e inmediatamente yo digo, no, el médico se equivocó, no, eso no es verdad, no, es que está leyendo el examen de otra persona. Inmediatamente, la forma de protegerme yo como paciente o como cuidador o familiar es decir que esto no es cierto. Posiblemente tiendo a buscar una segunda opinión, tiendo a desgastar recursos para comprobar que eso que me generó a mí tanto dolor no es cierto. Entonces hay que tener en cuenta si de pronto tú estás atravesando por un tema de claudicación precoz. Otro tema de claudicación es la claudicación tardía. ¿A qué hace referencia esta claudicación? Hace referencia a que se produce generalmente por agotamiento de los miembros del grupo familiar en su intento de cuidar al paciente del deterioro paulatino. Entonces, llevamos 6 meses en un proceso de acompañamiento de mi abuela que tiene cáncer de estómago. En ese proceso, posiblemente al comienzo, de los 20 familiares, todos hacen presencia y todos dicen que van a actuar y van a ayudar. Al cabo de 3 meses, 4 meses, de esos 20 solamente quedan 3, 4 personas. Y posiblemente esas 3, 4 personas que están apoyando directamente el acompañamiento se empiezan a cansar, empiezan a tener conflictos, empiezan a tener problemas en la comunicación. Entonces aquí es importante siempre tener en cuenta la importancia del cuidador principal, porque pasa mucho en las familias que son muy numerosas, que todos quieren tomar la vocería o todos quieren tomar decisiones frente al proceso. Pero en el momento de actuar, de tener que tomar decisiones, solamente uno, que es el cuidador principal, es quien va a tomar la vocería y va a decidir en pro del bienestar del paciente que está necesitando una atención o un manejo médico puntual. Y por último está la claudicación episódica, provocada por la brusca aparición de un síntoma no previsto alarmantemente y también se ve en el incumplimiento del plazo señalado. ¿Qué pasa? Normalmente en los casos en las etapas del proceso al final de la vida, cuando el avance de la enfermedad, ya el médico oncólogo logra definir que le quedan 2 meses, 3 meses, 1 año de vida, la persona y la familia entran en una cuenta regresiva. Entonces, cuando yo ya voy viendo que se me va acercando esa cuenta regresiva, pues mis niveles de ansiedad, de estrés van aumentando y eso va a hacer que yo como persona entre en un colapso o en un shock emocional frente a lo que yo ya sé que va a venir. Entonces, eso es una reacción brusca que voy a tener y que necesariamente sí voy a estar, digamos que muy predispuesto para cuando llegue. ¿Qué pasa con la claudicación episódica? Que me hace mantener más en lo que vendrá, más no en el presente en el que estoy. Y eso hace que yo me desconecte de la realidad en la que estoy viviendo. Ahora, dentro de lo que estábamos hablando de los desencadenantes para una claudicación familiar, pueden estar básicamente y prioritariamente problemas en la comunicación, descontinuidad en los cuidados. Entonces, hoy un día voy, al otro día no vuelvo a tener función de cuidado o no vuelvo a recibirlo porque me niego. Eso puede ser también un desencadenante.
Mala relación con el equipo de cuidado, llámese familia, llámese cuidador o incluyendo también el personal médico sanitario. Encarnizamiento terapéutico es cuando yo veo o mi función como tal es hacer lo que esté en exceso para que mi paciente o mi familiar sobreviva a pesar de que ya hay un sufrimiento letal dentro del proceso que él está viviendo. Entonces hay que tener en cuenta y mucho cuidado con el tema del encarnizamiento porque no es lo que yo quiera por miedo a no sentir dolor, es lo que mi paciente o mi familiar necesite para su bienestar y su calidad de vida, incluyendo su posible despedida. Otro desencadenante es la conspiración del silencio. Lo que les estaba diciendo, cuando yo acudo necesariamente a mantener la información guardada y no decirla abiertamente, eso va deteriorando los canales de comunicación y los vínculos de relaciones. También la información, cuando yo me inundo de muchas noticias, entonces leo aquí, leo allá, escucho al vecino, escucho al otro y empiezo a saturarme de todo el manejo que podría llegar a tener dentro del proceso, pero al final no veo ningún efecto como lo que estoy esperando desde lo que estoy leyendo o viendo. Entonces hay que tener cuidado con el tipo y la calidad de información que yo recibo. Otro de los desencadenantes es el mal control de síntomas, cuando la información también es contradictoria. Entonces el médico dice que es cáncer, pero la familia le dice que es una bolita que no le va a hacer daño. Ahí ya hay un desencadenante para entrar en claudicación. Otro tema es cuando hay una ruina económica que posiblemente sucede cuando, entonces como les venía diciendo, otro de los desencadenantes para presentar o desarrollar una claudicación familiar dentro del proceso del acompañamiento oncológico son las ruinas económicas, porque claramente como hay cambio en los roles, como hay un cambio en quien provee en el entorno familiar, pues necesariamente eso hace que la familia entre en un desgaste mayor al que ya estaba presentándose. El otro punto es pensar que hay curaciones milagrosas y que a eso yo le doy toda la relevancia y la importancia para manejar mi proceso médico. Y también cuando se presentan muchos abandonos de profesionales o la muerte repentina, no necesariamente de quien está siendo diagnosticado oncológicamente. Esto puede ser incluso que fallece el cuidador principal. Entonces, estos serían algunos de los desencadenantes que se presentan para poder desarrollar en el proceso una claudicación. Si tú dentro de tu proceso estás viendo o sientes que ahí te identificas con algunos de ellos, es importante que empieces a generar una estrategia para empezar a minimizar ese riesgo y a empezar a trabajar más en la prevención o en la salida de este callejón sin salida. Y para eso vamos a hablar de qué hacer ante una claudicación familiar. Y es, primero, trabajar en teoría desde la prevención. Y eso implica que yo, como familia o como paciente, voy a tener que estar en constante reorganización con mi entorno, con las funciones, con los roles y con las expectativas frente al proceso. Porque si yo mantengo una postura muy rígida, lo que va a pasar es que el proceso se va a deteriorar cada vez más. Y en lugar de trabajar en prevenir, voy a trabajar es desde apagar esos incendios que se me han venido presentando durante el proceso del acompañamiento como tal, lo que equivale sí o sí a un desgaste mayor o a lo que nosotros llamamos también un síndrome de cuidador, cuando yo soy el que estoy cuidando y ya no encuentro las salidas para el tema que estoy abordando. Y para esto, yo les propongo 4 pilares que son importantes tener en cuenta para evitar caer en la claudicación y para mejorar
los canales de comunicación dentro del entorno, con el paciente, con el cuidador y también con el personal médico sanitario. Y el primero es aprender a escuchar. A nosotros se nos dificulta esta capacidad de escucha porque siempre nuestra cabeza está generando pensamientos positivos o negativos y les damos más atención a esos pensamientos que a lo que realmente el paciente o la familia o el médico me está transmitiendo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en escuchar atentamente, escuchar asertivamente, ahí yo ya empiezo a manejar y a controlar la situación que estoy viviendo. Ahora, escuchar es importante no hacer que prevalezca lo que yo quisiera escuchar, sino lo que es adecuado para el proceso o para mi paciente o para el entorno como tal. ¿Listo? El segundo paso es aprender a compartir. ¿Compartir qué? Las experiencias, compartir el sentir, lo que yo estoy experimentando en mi proceso, los miedos que yo estoy sintiendo, la incertidumbre, la angustia, las dudas porque no entendí un carajo de lo que me dijo el médico, no sé qué significa quimioterapia, no sé qué significa la colostomía. Todo eso, al yo abrirme con mi entorno y mi paciente a compartir, va a hacer que los canales de comunicación y los vínculos se fortalezcan porque todos vamos a empezar a hablar el mismo idioma. Puede ser que por pena yo no pregunte al médico, pero esa pena después me va a cobrar que cuando yo tenga que atender a mi paciente no voy a saber cómo hacerlo. Entonces es importante poder romper la barrera de la vergüenza y empezar a compartir, por muy pequeño que pueda parecer eso que yo tengo por decir. El otro pilar es cuidar. Si tú te cuidas, vas a poder cuidar al otro. Pero si tú te priorizas en cuidar al otro y no en cuidarte a ti, no vas a lograr cumplir con tu objetivo de ser un buen cuidador, de ser un buen acompañante. Y por el otro lado, cuidar no significa minimizar las competencias y las habilidades del otro al que yo estoy acompañando, ¿vale? Cuidar significa primero pensar en mi bienestar, porque dependiendo de eso es la calidad de lo que yo le voy a ofrecer a ese otro que me está necesitando. Y el cuarto pilar es expresar. ¿Expresar qué? Expresar también esas emociones, es ponerle nombre a esas emociones, es reconocer que hoy tengo miedo, es reconocer que hoy fue un día difícil porque había mucha confusión en lo que me estaban diciendo. Entonces es perderle el miedo al hablar y al mostrarme desde la vulnerabilidad que somos como seres humanos. Entonces, estos son los 4 pilares básicos que desde mi punto de vista y desde mi experiencia profesional y clínica me han servido y hoy se los comparto a ustedes para que los puedan poner en práctica dentro de su propio proceso de acompañamiento oncológico que estén llevando a cabo. Ahora, como les hablaba en el primer momento de la charla, para hablar de si el cáncer se puede vivir sanamente hay que hablar de comunicación y de emoción. Ahora vamos a entrar a hablar un poco de las emociones. Y básicamente, desde un acompañamiento oncológico visto desde la psicología, esto es igual a hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, somos seres sintientes y somos unos seres que estamos en constante contacto con entorno, llámense personas, situaciones o incluso emociones de otras personas o emociones que nos generan otras situaciones y estamos respondiendo día a día, minuto a minuto a ese contacto. Entonces,
Cuando hablamos de la psicooncología o es el acompañamiento emocional a los pacientes con cáncer y su familia, primero ponemos en contexto qué son las emociones. Si bien hemos sabido clínicamente, se ha considerado que las mal llamadas emociones negativas son las que generan o posibilitan el desarrollo de algún tipo de enfermedad. Lo que pasa es que al tú tener una carga emocional negativa constantemente, lo que eso va a hacer es que tú seas más propenso a representar ese caos emocional en alguna enfermedad, en algún síntoma o en algún dolor puntual. Entonces, por eso es que se dice que las emociones negativas son las que ayudan a generar, por ejemplo, el cáncer. Pero no es que la tristeza genere cáncer, es que el mal manejo emocional que yo le daba a la tristeza se contuvo en mi organismo y mi organismo la expresó a través de una enfermedad llamada cáncer, ¿vale? Eso para que lo tengamos en cuenta. Y desde esta versión o desde este punto de vista, el hecho de que las emociones son buenas o malas no existe. Lo que las emociones son unos mensajeros, son unos estados psicológicos que nos van a mostrar qué debemos trabajar, cómo lo debemos trabajar y cómo también debemos soltar situaciones que ya han ocurrido en el pasado. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta de esta aclaración de que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son mensajeras y nos ayudan a mejorar, a cambiar o a soltar, hay que definir que las emociones, al ser un estado psicológico, siempre van a tener tres componentes. Uno es una experiencia subjetiva, dos, una respuesta fisiológica y tres, una respuesta conductual o expresiva. Entonces, en palabras más coloquiales, una emoción es la representación de algo que yo estoy sintiendo, que mi cuerpo manifiesta a través de sudoración, de dolor, de un comportamiento acelerado, y la respuesta puede ser salir huyendo, paralizarme o quedarme definitivamente de una forma muy explosiva ante la situación que yo estoy presentando. Entonces es básico tener en cuenta estos tres componentes de los que están conformadas las emociones. La experiencia subjetiva, la respuesta fisiológica, que es la que nosotros atendemos ante ese sentimiento que estoy presentando, y la respuesta conductual es como yo la estoy manifestando a través del llanto, a través de la ira, a través del asco, por decir algunas. Ahora, hay que aprender a diferenciar entre lo que es una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo. Como ya les decía, la emoción es de mayor intensidad, pero menor duración, y sí o sí tiene una causa definida y que es identificable. Yo la percibo, yo la veo, yo la siento y eso es lo que me genera a mí la respuesta puntual frente a esa situación. Por otro lado, la emoción produce cambios intensos en el organismo. Como lo decíamos, la respuesta fisiológica entonces es taquicardia, es sudoración, es dolor de cabeza, es hormigueo, es dificultad para respirar. Ese es el cambio intenso que mi cuerpo está sintiendo. Y por último, es una respuesta automática y rápida. Si yo veo que a mí me van a robar porque estoy en un callejón oscuro, pues mi respuesta posiblemente va a ser salir corriendo para que no me hagan daño. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta frente a una emoción. Ahora, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento, por lo contrario, es de mayor duración, pero es de una baja intensidad. O sea, lo siento muy fuerte, pero no dura mucho tiempo, lo que yo estoy sintiendo. Tercero, genera sensaciones aprendidas y condicionadas socialmente. Entonces, como yo ya tengo un bagaje cultural y social, incluso académico, de lo que significa este sentimiento,
pues a eso es a lo que yo le voy a poner el rótulo de lo que yo estoy sintiendo. Y la naturaleza puntual del sentimiento es más suave que las emociones. Por último, el estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿qué es? O cómo se caracteriza. Uno, porque es de mayor duración, menor intensidad y es una forma de sentir que estoy expresando con una causa indeterminada. Entonces, mi estado de ánimo hoy es triste, me siento triste, pero no tengo una causa puntual del por qué. No es que hoy amanecí como triste, será porque es que el día está opaco, será porque es que está lloviendo, será porque es que escuché una canción mientras venía para el trabajo. Entonces, es un estado de ánimo donde, es una reacción, perdón, donde mi cuerpo va a empezar a hablar. ¿Qué es importante con estas tres diferencias? Que dependiendo de la frecuencia y de la intensidad, esto se puede llegar a convertir en algún problema cuando el funcionamiento diario de la persona, cuando sus rutinas, su plan y proyecto de vida se empieza a ver perjudicado. Ahí ya tendríamos que entrar a trabajar con el personal de salud mental, llámese psicología o psiquiatría, para empezar a estabilizar y regular nuevamente a la persona. Ahora, ¿se acuerdan cuando empezamos la conversación de esta charla que yo les preguntaba si se puede vivir el cáncer sanamente? Y con mayor razón, hoy les digo a este momento de la comunicación que estamos teniendo, es que sí, sí se puede. Tú puedes vivirlo. Yo lo pude vivir con mi abuelita que tuvo cáncer y sí es la mejor ganancia que se tiene cuando uno vive el proceso de acompañamiento de una manera muy sana. ¿Y por qué se puede vivir sanamente? Porque tú aprendes a reconocer las emociones, a reconocer lo que estás sintiendo. Recuerde que sentir es esa expresión o esa manifestación que te permite involucrarte con eso que tu cuerpo está sintiendo, está expresando, está ocurriendo por allá adentro. Tercero, se puede aprender a observar. ¿Observar qué? Cómo me comporto, cómo se comporta la emoción en mí, cómo se mueve dentro de mi entorno esa expresión de eso que yo estoy sintiendo, ese miedo, esa angustia, esa incertidumbre que se vive durante el proceso de cáncer. Cuarto, soltar es aprender a dejar fluir. Si yo me estoy dando cuenta de una forma consciente que mi responsabilidad, que emocional va hasta este punto, no necesitaría yo buscar culpables o buscar a un tercero que se haga cargo de ese manejo que yo necesitaría tener. Y por último, que es el actuar o el accionar, básicamente es el que va a determinar los movimientos, los cambios, las acciones que yo voy a tomar en pro para vivir el proceso. Entonces, si yo sé que me están diciendo que mi enfermedad está en un manejo oportuno, que hay que hacer una cirugía, pues mi acción es tomar la decisión de someterme a esa cirugía para poder ir trabajando en el pare de la enfermedad que me está agobiando. Entonces, por estas 5 razones es que básicamente para mí como profesional del acompañamiento oncológico sí se puede vivir el cáncer, además que es un proceso constante que tú vas a estar viviendo como persona y dentro del entorno en el que tú estés, independientemente del rol, sea familiar, cuidador o inclusive un personal sanitario. Ahora, básicamente, ¿cómo se da todos estos pasos anteriores que les estaba diciendo? De reconocer, de observar, de soltar, de sentir y de actuar a través de la plasticidad emocional. ¿Qué es la plasticidad emocional? Es esa capacidad que yo tengo para poder adaptarme a las condiciones del entorno de la situación que yo estoy viviendo, no sin negar la realidad, pero tampoco sin magnificar y crear un caos mayor de lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo aprendo a hacer uso de esa plasticidad, ¿qué es lo que hace la plastilina? ¿Qué función tiene? Yo la puedo moldear.
aquí necesito ser flexible, entonces escucho, aquí necesito ser un poco más rígido, entonces me pongo en una posición más de atención, más de cuidado y asimismo voy dándole ese desarrollo a la situación que estoy viviendo. Primero, haciéndome responsable de eso que estoy sintiendo frente a lo que necesito experimentar o expresar. ¿Cuáles son los beneficios de aprender a vivir el cáncer sanamente? Uno, que tienes un constante reencuentro consigo mismo. ¿Por qué? Porque es volver a conocer a tu cuerpo. Nosotros no sabemos de qué estamos hechos o de qué somos capaces de hacer. Y cuando nos vemos en una situación de miedo, de angustia, de riesgo, sí o sí, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestras emociones nos van a hacer responder de una forma asertiva para la situación que yo estoy viviendo. Que puede que después yo haga el análisis y la introspección y me dé cuenta que no era lo más asertivo, pero sí me ayudó a mí a salir de la situación en la que estaba. Y eso me va a permitir constantemente retroalimentar las cualidades, los defectos y las capacidades que yo tengo como ser humano. Otro beneficio es que sí o sí vivir un proceso de cáncer desde la flexibilidad al cambio te permite constantemente vivir el día a día de la situación. ¿Por qué lo digo y hago énfasis aquí? Sobre todo pasa mucho en los momentos donde se está haciendo tratamiento oncológico, que puede que el oncólogo diga que son 15 sesiones de quimioterapia, perdón, y resulta que a mitad del proceso les dicen ya no son 15, son 20 o son 10. ¿Listo? Hay que estar muy receptivo a esa información para yo poder ir ajustándome a ese cambio y adaptándome a mi nueva condición, porque no necesariamente es que ese cambio sea por algo negativo, sino también porque puede haber una respuesta positiva de mi organismo o de mi tratamiento o de mi condición como tal en la que estoy viviendo. Entonces, hasta aquí les comparto lo que es para mí la razón del por qué si se puede vivir el cáncer sanamente, donde la conspiración del silencio, donde la claudicación familiar se pueden evitar y se pueden fortalecer aspectos como la receptividad, la plasticidad emocional, el reencuentro contigo mismo, y esto hace que constantemente tu proceso terapéutico sea mucho más llevadero y asimismo tú se lo puedas compartir a esas personas que están acompañándote. Incluso en los mismos espacios de tratamiento médico, tú puedes desde esa postura mucho más positiva, pero natural y realista, puedes ser tú una fuente de inspiración para esa persona que te está viendo, te está escuchando o te está acompañando en el momento. ¿Listo? Entonces, de aquí lo que viene es que les voy a compartir unos ejercicios que en la teoría, en la práctica a mí me han servido en el momento de ponerlos con los pacientes o sus familiares. El primer ejercicio es ejercicio de respiración 4x4. ¿Qué quiere decir? Es importante que para esto lo pueden hacer de dos formas, cerrando los ojitos o con los ojitos abiertos. Por ejemplo, si estás esperando a que te atiendan, pero estás muy ansioso, puedes hacerlos con los ojitos abiertos, pero la idea es que se toma el aire, se inhala el aire contando hasta 4 mentalmente, sostengo contando hasta 4, exhalo lentamente contando hasta 4 y vuelvo y sostengo la liberación de ese aire contando hasta 4. Entonces la idea es que mentalmente hacemos un cuadrado donde yo inhalo, sostengo, suelto y vuelvo a sostener para volver a tomar el aire. ¿Esto qué va a hacer? Que inmediatamente le va a mandar el mensaje a mi cerebro de que la condición o la situación en la que estoy está bajo control, porque es importante que dentro del proceso del acompañamiento oncológico, tanto paciente como familia no pierdan esa percepción de control y que sepan que sí o sí todo el manejo está dentro de ellos. Otro ejercicio que les puede servir en el proceso del acompañamiento es hacer atención y meditación consciente.
La atención y la meditación consciente posiblemente ustedes lo puedan escuchar muy relacionado con temas de mindfulness, que es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y para eso les voy a compartir 3 formas de hacer meditación que son muy sencillas y no necesitan un entrenamiento especializado. Uno es la meditación de exploración corporal, donde voy a estar acostadita con las manitos al lado, las palmitas hacia arriba y voy a tomar una respiración lenta. Ahí podemos incluso poner la respiración 4x4 y voy a empezar a ser consciente de esa sensación de cómo está reaccionando mi cuerpo a ese momento de tranquilidad a través de la respiración 4x4 que estoy haciendo. Otro ejercicio es la meditación sentada. Entonces la podemos hacer en la oficina si estamos trabajando, si vamos en un servicio público para una cita o si estoy esperando a que me atiendan. Me siento, pongo los pies en el piso, pongo las manos sobre las piernas y lo que hago nuevamente, incluso con los ojos abiertos, puedo ir tomando esa respiración. Volvemos a la respiración 4x4. Respiro por la nariz, sostengo lentamente y voy soltando lentamente, ya sea por la nariz o por la boca, cualquiera de las dos nos puede ser funcional y voy viendo cómo va respondiendo mi organismo. ¿Qué puede pasar? Que los pensamientos nos vayan a acompañar, siempre nos acompañan. Lo que podemos hacer es reconocerlos. Si quieres, anotas qué fue lo que se te pasó por la cabeza. Ay, no pagué el gas. Ay, no pagué el recibo del teléfono celular. Ay, no le dije a mi hijo que comprara la leche del desayuno. Entonces, eso lo anoto, cosa que descargo esa tensión y vuelvo y retomo en la respiración. El otro ejercicio es meditación caminando. Pueden hacerlo mientras van al trabajo, mientras van a una cita médica o incluso ustedes mismos se ponen un tramo corto para que ustedes puedan ir caminando, tomar lentamente la respiración, que incluso puede ser esta respiración 4x4. Das los pasos mientras respiras, eres consciente de cómo lo estás haciendo, de cómo está respondiendo tu cuerpo a la respiración y cuando llegues a tu punto te puedes devolver y nuevamente generas un ejercicio de respiración lento. Entonces estos son 3 ejercicios de meditación que te pueden servir para que lo puedas poner en práctica si estás en tratamiento de quimio, en radio, si estás esperando una cita, si estás en tu casa y hay mucho estrés, esto te puede servir. Otro de los ejercicios que les quiero compartir y es para trabajar las emociones, es importante que creemos un diccionario de las emociones propio. Lo que es para mí odio, amor, miedo, puede ser muy diferente para ti, entonces es bueno que yo pueda poner en un papel qué es lo que significa para mí esas emociones y asimismo yo empiezo a trabajar para darle sentido o para empezar a transformar ese concepto que yo ya tengo muy grabado acá en mi cabeza. El otro es encontrar motivos para que te sientas como te estás sintiendo. Entonces resulta que hoy es un día de bastante preocupación, entonces es encontrar esos motivos de por qué es que te estás preocupando. Otro ejercicio que puedes hacer es hablarle al espejo por unos segundos. Muchas veces nos vemos al espejo, pero no nos decimos nada bonito, no nos reconocemos cómo estamos, qué vemos en nuestra cara, en nuestro cuerpo. Y de vez en cuando es bueno poder hacer ese ejercicio de mirarnos al espejo y empezar a reconocer esa nueva corporalidad. Específicamente, y este ejercicio lo utilizo mucho en pacientes que tienen ya secuelas visibles en su cuerpo. Por ejemplo, los pacientes de mastectomía, muchas veces el ejercicio más fuerte que se hace en consulta es enfrentarse al espejo, es empezar a aceptar esa nueva versión. Si se me ha caído el pelito, es hacer ese ejercicio de aceptación. Si he perdido un seno, si he perdido un brazo, si he perdido alguna extremidad, es empezar a trabajar en esa aceptación a esa nueva imagen corporal.
Otro de los ejercicios que pueden ir ustedes haciendo es ponerle un color a esa emoción y ubicarla dentro de su organismo donde la están sintiendo. Entonces le pongo un color rojo y resulta que lo pongo acá en el pecho. Entonces es centrarme en lo que me está representando este pecho, este color, y cómo yo puedo empezar a visualizar una forma de salir de esa emoción de una forma muy positiva y muy asertiva para lo que yo estoy buscando. Hasta aquí, digamos que estos ejercicios prácticos espero que les puedan servir y pues muchísimas gracias por participar en esta primera semana del acompañamiento oncológico. Cualquier cosa me pueden escribir en mis redes sociales o me pueden digamos, dejar sus comentarios abajo del enlace de la presentación. Un abrazo.